El año 1982 fue un año muy importante para mí, sí, tengo edad para acordarme del año 1982. Fue el año que empecé el colegio y ese año también recuerdo que fue el primer mundial de fútbol que me acuerdo. Ya que no sabéis dónde fue ese mundial. En España. Hay algunos que tenéis un poco más de mi edad y sabéis que en 1982 se jugó en España el mundial de fútbol. Y no lo recuerdo perfectamente porque era pequeño, pero sí hay tres cosas que me acuerdo de ese mundial. Me acuerdo que Argentina perdió el primer partido con Bélgica, 1-0. Me acuerdo que Italia ganó la final y un hombre llamado Paolo Rossi fue el héroe de ese equipo. Pero lo que más me acuerdo de todo de ese mundial fue un partido que jugaron dos equipos que usualmente no están en los mundiales. El partido entre El Salvador y Hungría. De hecho, yo era pequeño, pero me acuerdo como si fuera ayer que mi abuelo estaba viendo ese partido. Yo estaba en la casa de mis abuelos y sinceramente no recuerdo lo que pasó en el partido, porque hace más de 35 años de esto, pero recuerdo el marcador final. ¿Alguno de vosotros acordáis del marcador final? Hungría 10, El Salvador 1. 10-1 en un mundial. Recuerdo escuchar gente decir, qué lástima, qué triste, qué vergüenza. Y es así, cuando uno pierde por ese tipo de goleada, una goleada tan increíble, especialmente en un mundial, es triste, es una lástima y es una vergüenza. La historia que vamos a ver esta mañana, vamos a ver una goleada. Y no vamos a hablar de fútbol, pero vamos a ver de una historia donde Jesús sana a 10 leprosos. 10 personas que estaban marginadas por la sociedad y solamente uno termina abrazando el Evangelio y siendo salvo. 10-1, 10 sanados y uno salvo. Acompañadme al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a estar viendo los versículos 11 al 19. Mientras llegáis allí, el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios que cuentan la historia de cuando Jesús estaba en la tierra. Es uno de los 4 evangelios que nos desvelan quién era Jesús y quién es Jesús. En el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, Jesús está a unos meses antes de morir en la cruz. Está concluyendo su ministerio en Palestina y mientras está allí, está en un pueblo indeterminado, como vamos a ver, y se encuentra a un grupo de personas. Versículo 11 del capítulo 17 de Lucas dice, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Vamos a desgranar este pasaje juntos y lo vamos a ver por partes. Primero, empecemos con lo que podríamos llamar el milagro en masa. El milagro en masa, en los versículos 11 al 14. El versículo 11 nos dice Lucas, dice lo siguiente, aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, el evangelista comienza su relato mencionando que Jesús iba camino a Jerusalén. Y por el contexto, parece que el Mesías está constantemente en movimiento.
pero en este caso está de camino a Jerusalén. Este es un tema muy importante para Lucas. Jesús va camino a Jerusalén. Y esto no es nuevo, lo vemos varias veces. Especialmente desde el capítulo 9 en adelante, donde dice el capítulo 9 de Lucas, versículo 51, que Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y este tema se repite. Cuando Jesús pasaba por algunas ciudades y aldeas, en Lucas 13:22, dice que proseguía camino a Jerusalén. Y recordamos que iba a hacer Jesús a Jerusalén. No iba a visitar amigos, no iba de paseo para ver el templo, sino que iba, como podemos ver en este evangelio, a la cruz. Podemos observar que faltan solamente unos meses para que Jesús muriera. Y nos dice el autor que Jesús va camino a Jerusalén, va camino a su muerte, y justo pasaba entre Samaria y Galilea. Para situarnos, Jesús está al norte de Jerusalén. Pero tampoco Lucas nos dice exactamente dónde está. Nos da una zona bastante extensa. Realmente lo importante no es dónde estaba Jesús, sino lo que va a hacer allí. El versículo 12 nos dice que Jesús va a entrar a cierta aldea, otro lugar indefinido. Es como que si Lucas no quisiera decirnos dónde estaba Jesús. Y aquí cuando entra a esta aldea se encuentra con un grupo de personas. Mirad lo que dice el versículo 12. A la entrada en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Cuando Jesús entra a esa aldea se encuentra con este grupo de hombres. Hombres que están afectados por una enfermedad, por la lepra. Y nos dice el autor que se pararon a distancia. Ahora, tenemos que entender que estos hombres tenían lepra. En el tiempo de Jesús, la lepra era algo terrible. Esta enfermedad en pleno siglo XXI puede ser tratada, pero en esos tiempos, si alguien tenía lepra, era una sentencia de muerte. El historiador bíblico del siglo XX, el escocés William Barclay, escribe lo siguiente sobre la lepra, y yo sé que vais a comer después de esto. Mirad lo que dice. La lepra en ese tiempo empezaba con pequeños nódulos que se iban ulcerando. Las úlceras desarrollaban una supuración repulsiva desde los ojos hasta las cuerdas vocales. La voz del enfermo cambiaba, se volvía áspera. Hasta la respiración no era más que un silbido. La lepra producía úlceras en manos, pies. Poco a poco el enfermo se convertía en una masa de bultos ulcerosos. Esta enfermedad además producía la pérdida de la sensibilidad en las manos y pies. Y llegaba a todas las partes del cuerpo hasta acabar en la muerte varios años después. Muchos se referían a la lepra como una muerte progresiva, la cual una persona iba muriendo poco a poco. Fin de la cita. La lepra era terrible. Pero era común, muy común en los tiempos de la Biblia. Por esta razón, en la ley de Moisés había provisiones para qué hacer con una persona que tenía lepra. En el Pentateuco, en el libro de Levítico, en Levítico 13:45, nos dice que un leproso que estaba infectado tenía que ir con sus vestidos rasgados. Tenía que cubrir el bozo y gritar inmundo, inmundo. Y que iba a permanecer inmundo todos los días de su vida. Tenía que vivir solo y sus moradas tendrían que estar fuera del campamento. En Números 5:2, Dios le dice a Moisés que echen fuera del campamento a cualquier persona que tenía esta enfermedad de lepra. Entonces todo esto contribuyó a que los leprosos vivieran en comunidad con otros leprosos. ¿Por qué? Porque no podían vivir en las ciudades. Así que estos hombres y mujeres estaban sin sus familias, vivían marginados por la sociedad, y de hecho era humillante, porque cada vez que entraban en algún lugar tenían que gritar, inmundo, inmundo. Era una muerte lenta.
Lo único que podían hacer cuando se acercaban en una ciudad era dar voces y decir, estamos aquí. Ahora entendiendo esto, podemos entender lo que está pasando en Lucas 17:12. Ahora sí podemos entender este encuentro que tienen estos 10 leprosos, esta comunidad de leprosos, que se detienen a una distancia de Jesús. ¿Por qué? Porque era lo que estaba estipulado en la ley. Estos leprosos tenían que guardar la distancia y gritar, ¡inmundos! ¡Inmundos! Entonces cuando entran a esta aldea, estos leprosos ven a Jesús. Y en vez de gritar, ¡inmundos!, mirad lo que dice el versículo 13. Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres, desde la distancia que era estipulada, alzan sus voces, comienzan a llamar a Jesús. Recordad lo que dijimos hace unos minutos de las cuerdas vocales de estos leprosos. Estas cuerdas vocales estaban probablemente ulceradas, sus voces ásperas, su respiración como un silbido. Pero justo ese día tienen que hacer un esfuerzo extra, porque Jesús el Maestro les tiene que escuchar. Tienen que llamar la atención del Mesías. ¿Y qué es lo que dicen estos hombres? Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres llaman a Jesús Maestro. Esta es la única vez en los evangelios que aparece este título Maestro y que no sale de la boca de uno de los 12 discípulos. Estos hombres sabían quién era Jesús. Sabían que no era un rabino común y corriente que estaba enseñando por Palestina. Ellos sabían que Jesús, este maestro, era la única esperanza que tenían ellos de ser sanados. Entonces, con la poca voz que le quedaba, deciden decir, ten misericordia de nosotros. Este pedido quizás nos haga pensar que la prioridad de estos hombres no era ser sanados, sino ser salvados. Pero por el contexto, estos hombres vemos que querían ser sanados. El llamado de misericordia era para que Jesús se compadeciera de ellos. Le está pidiendo, Señor, ten piedad de nosotros. Estos hombres sin duda conocían quién era Jesús, sabían con quién estaban lidiando. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 12 al 16, vemos que Jesús sana a un leproso. Y dice en el versículo 15 que después de que sana a este leproso, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Sin duda estos 10 hombres habían escuchado del poder de Jesús. Sabían que Jesús había sanado a ese leproso. Y ahora tienen una oportunidad sin par. Ahora tienen la oportunidad de que Jesús está cerca y quizás puede sanarle. Mirad, que no le dicen a Jesús que le sane, sino que le dicen que se apiade de ellos. La sanidad está implícita en lo que le piden. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Lo que es llamativo en nuestro pasaje es que Jesús no lo sana en el instante como lo hacía a menudo. O al menos no lo hace inmediatamente como en el pasaje de Lucas 5, versículos 12 al 16. Sino que les manda a que se muestren delante de los sacerdotes. Jesús les manda a que se presenten ante estos sacerdotes. Él hace lo mismo cuando sana al otro leproso en Lucas 5. Y lo hace porque era parte de la ley. En Levítico 14, Dios estipula que una persona que había sido purificada y sanada de la lepra tenía que ser examinada por un sacerdote. Tenía que ofrecer un sacrificio después de ser limpia. Y es importante resaltar que los sacerdotes, de acuerdo a lo que dice la ley, no estaban allí para curar la lepra, sino que estaban allí para diagnosticar lo que estaba pasando. Estaban allí para corroborar si había habido algún tipo de sanidad. ¿Y por qué tenían que corroborar si había algún tipo de sanidad? Bueno, esto era porque el leproso, una vez que tenía el visto bueno,
de los sacerdotes, podía llegar a ser parte de la sociedad una vez más. Podía volver a su familia, podía volver a su trabajo. Y esto es lo que observamos en Lucas 5, donde Jesús le dice al leproso que ha sanado inmediatamente, en Lucas 5:14, le dice, y le mandó que no se lo dijera a nadie, pero le dijo, anda, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Es lo que hace Jesús en este episodio también, en Lucas 17. El Señor envía a estos leprosos para que se muestren delante de los sacerdotes, para cumplir la ley. Pero hay una diferencia abismal entre la historia de Lucas 5 y esta historia en Lucas 17. Cuando Jesús envía a estos leprosos, todavía no habían sido sanados. Pero mirad lo que pasa en el versículo 14. Dice, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Mientras iban de camino, mientras iban a presentarse, nos dice Lucas, que sucedió, que aconteció que estos hombres quedaron limpios. Aquí encontramos el milagro. Estos hombres iban a presentarse delante de los sacerdotes. Sin duda creían que Jesús le podía sanar. Entonces ellos obedecen. Mientras están de camino allí, el milagro acontece. Ellos no hicieron nada. La frase quedaron limpios conlleva la idea de que estos hombres son los que reciben la acción. Jesús les sanó. Ellos no se limpiaron a sí mismos, no se purificaron a sí mismos, sino que fueron purificados. Ahora son limpios de la lepra. Imaginaos a estos hombres. Personas que habían sido marginadas por la sociedad, que habían sido apartados de sus familias, de sus trabajos, de sus actividades, de sus comunidades. Ahora son limpios, son purificados, son libres de reincorporarse a las actividades y responsabilidades que tenían. Mirad lo que pasa en los versículos 15 al 16. Aquí vemos la respuesta asombrosa. Una respuesta asombrosa. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Mientras iban caminando para presentarse a los sacerdotes, estos hombres milagrosamente quedan limpios, son sanados. Como vimos antes, esto es un milagro. Lo que había sucedido era un milagro totalmente de parte de Jesús. Y Lucas nos dice en el versículo 15 que dice que uno de ellos, esto implica que lo que va a suceder ocurre inmediatamente después de haber sido sanado de la lepra. ¿Y qué es lo que ocurre inmediatamente después? Dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Este hombre, al ver que había sido sanado, al ver que Jesús le había restablecido, se volvió. Esto habla de que esto había pasado al instante, al momento. Una vez que empiezan a caminar hacia los sacerdotes para ser inspeccionados, una vez que son sanados, uno de ellos se detiene al momento y se vuelve. Se vuelve como diciendo, ya habrá tiempo de ir a los sacerdotes. Tengo que hacer algo. Lo que pasó es que este hombre da una vuelta de 180 grados y en vez de ir hacia los sacerdotes, vuelve a la escena del milagro. Estos sacerdotes podían darle el visto bueno y ahora podía incorporarse a la sociedad, pero a este hombre eso no tiene importancia ahora. Este hombre decide volver de donde había venido. Y Lucas nos dice qué es lo que hace y dónde va. Al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Se vuelve glorificando a Dios en alta voz. Hay un par de cosas muy interesantes. Primero, la idea de volver. Ya hablamos de esto, pero es destacable. Este hombre se para y vuelve a la escena del milagro. En segundo, vemos que Lucas dice que volvió glorificando a Dios. Este glorificar es la misma palabra donde sacamos la
palabra que usamos en castellano, doxología. Esto es dar alabanzas, dar honor, exaltar el nombre de Dios. Este hombre vuelve a la escena del milagro para exaltar y alabar y dar gloria. ¿A quién? Tercero, el objeto de su alabanza. Se volvió glorificando a Dios en alta voz. Glorificando a Dios. Este hombre, este leproso, que había sido sanado por Jesús, da la gloria a Dios. Exalta el nombre de Dios. Y esto es quizás pase desapercibido. Pero esto nos demuestra que este leproso sabía que Jesús tenía el poder de sanar. Y que su poder no era el poder de un mago, sino que este poder venía directamente de Dios. Esta era obra de Dios lo que había pasado. Y por último, este leproso dice que regresa glorificando a Dios en alta voz. Recordando que vimos antes de estos leprosos y sus cuerdas vocales. Estas se ulceraban. Su voz eran ásperas y roncas. Pero ahora, luego de haber sido sanados, este hombre puede alabar a Dios en gran voz. Este gran voz nos habla no solamente de volumen, sino que nos habla de intensidad. Este hombre, después de haber sido sanado, alaba a Dios, exalta el nombre de Dios y utiliza su sanidad para engrandecer el nombre de Dios. Pero esto no es todo. Mirad lo que dice el versículo 16. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. La respuesta de este hombre no termina en que vuelve glorificando a Dios en gran voz, sino que se cae sobre su rostro a los pies de Jesús. Esto implica sumisión. Esto implica y expresa de que realmente entiende quién es el Mesías. Uno no se arrodillaba delante de nadie en ese tiempo. En esa cultura estaba prohibido arrodillarse delante de un hombre. Pero cuando este hombre ve el milagro de Jesús, lo que había ocurrido, solo podría venir de Dios. Y por ello le adora. Pero también reconoce quién era Jesús. Al postrarse delante de él, demostrar su sometimiento al señorío del Mesías. Y mirad lo que dice. Mientras este hombre está arrodillado, inclinado delante del Mesías, dice Lucas que le daba gracias. Este hombre a quien se le había dado una sentencia de muerte por medio de su enfermedad, ahora está totalmente sano y se postra delante del Mesías, le agradece. Sabe que fue la gracia y la misericordia de Jesús que le devuelve la vida. Y agradece inclinándose, mostrando que sí entendía quién estaba delante de él. Pero la sorpresa está por venir. Mirad cómo culmina el versículo 16. Y este era samaritano. En el griego esto sería como una sorpresa. Es como decir, este hombre que volvió alabando el nombre de Dios, a gran voz, se arrodilló delante de Dios. Esta persona que volvió e hizo todo esto, era samaritano. Como sabéis, los samaritanos y los judíos eran enemigos. No se podían ver. Esta enemistad se remontaba cientos de años atrás. Los judíos consideraban a los samaritanos mestizos raciales y apóstatas, porque ellos consideraban solamente el Pentateuco como la palabra de Dios. Los samaritanos a su vez consideraban a los judíos como apóstatas de raza pura. Así que los dos eran apóstatas. Los samaritanos no podían entrar al templo. De hecho, ningún extranjero podía entrar al templo. Y es más, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Y los judíos eran despreciados por los samaritanos. Pero en este grupo de leprosos, uno no podía ser elitista. Así que entre estos 10 había un samaritano. Y por la pregunta que Jesús le hace en los próximos versículos, podemos inferir que el resto eran judíos. Y lo importante es observar que la persona que viene a agradecer a Jesús
que viene adorando a Dios, exaltando el nombre de Dios, que se arrodilla delante de Dios. Por eso esto no es nada más que una sorpresa. Es con asombro que Lucas narra esta parte de la historia. ¿Quién vuelve agradecido, adorando el nombre de Dios? ¿Quién vuelve sometiéndose al señorío de Cristo? Es un samaritano. En los versículos 17 al 19 vemos el desenlace de esta historia, donde podemos observar que Cristo va a hacer unas preguntas y finalmente una declaración soberana. Una declaración soberana, versículos 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Al ver Jesús lo que había pasado con este samaritano, tiene que responder. Al ver que este hombre se había dado la vuelta y este hombre había venido a agradecer a Jesús, alabando a Dios a gran voz, se arrodilla, se inclina delante de Jesús y todo esto hace que Jesús responda. Y vaya que responde. Lo hace por medio de 3 preguntas y una declaración. Y por estas preguntas y esta declaración vemos que Jesús y el samaritano no están solos. De hecho, Jesús hace estas preguntas porque lo más probable es que haya una multitud con él allí. Y esta es una oportunidad para enseñar. Jesús hace 3 preguntas retóricas, 3 preguntas que no necesitan una respuesta o que no hay respuestas, o al menos Jesús no espera ninguna respuesta. Versículo 17. Y no os perdáis la ironía con la cual habla Jesús. La primera pregunta, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Claro que fueron 10. Fueron 10 leprosos. 10 personas que tenían una sentencia de muerte y una enfermedad que lo había marginalizado. Y Cristo los había sanado. Esta era una pregunta retórica. Claro que eran 10. Claro que eran 10 personas que habían sido sanadas. Pero Jesús continúa con una otra pregunta. Si fueron 10, entonces los otros 9, ¿dónde están? Era de esperarse. Dios había sanado, Dios hecho carne, Jesús había sanado a 10. Solo uno había vuelto. Entonces Jesús está perplejo por esta situación y dice, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros 9? Cuento uno solo. Mirad la última pregunta en el versículo 18. ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? A ver que uno solo había regresado, Jesús formula la última pregunta retórica que no tiene respuesta. ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? 10 tenían lepra. 10 habían sido marginalizados por esa enfermedad. 10 habían sido mandados a ser inspeccionados por estos sacerdotes. 10 emprenden la caminata hacia donde estaban estos sacerdotes. 10 habían sido sanados mientras caminaban. Uno regresa a dar gloria a Dios. Y este uno es un extranjero. Jesús se da cuenta que este hombre es extranjero. Él es el extranjero del grupo. Y ya Lucas nos había desvelado quién era esta persona, que era un samaritano. Jesús, asombrado por este hombre, destaca que es un extranjero. Ahora quizás podamos pensar, ¿por qué hace esto Jesús? ¿Lo está haciendo con mofa? ¿O con sorna diciendo, mira este extranjero que hace aquí? ¿Por qué utiliza el término extranjero? Bueno, Jesús enfatiza el hecho que este hombre era extranjero porque era algo muy común que le pasaba a Jesús. De hecho, si lees el Evangelio de Lucas, lo vas a entender muy bien. Las personas que responden a Jesús no son los religiosos. Los marginados, los samaritanos, el populacho, aquellos que son los que menos nos imaginaríamos que merecen la salvación,
son justo ellos los que responden como tienen que responder delante del Mesías. Los publicanos son los que quieren comer con él y quieren escuchar su palabra, mientras que los fariseos y los escribas y los religiosos no quieren saber nada de él. En Lucas 5, mientras su fama se difundía, son los fariseos que le acusan de blasfemias. En el mismo Lucas 5, cuando Leví o Mateo ofrece un banquete en honor a Jesús, los fariseos y los escribas se quejan porque Jesús comía y bebía con publicanos y pecadores. Mientras que los marginados por la sociedad se juntan para escuchar la palabra de Dios, son los fariseos que ponen en tela de juicio el hecho de que Jesús no ayunaba ni respetaba el día de reposo. Mientras que un centurión tiene una fe asombrosa en Lucas 7, son los mismos religiosos que juzgan a Jesús. Mientras que una mujer pecadora en Lucas 7 unge los pies de Jesús con un perfume costoso, son los fariseos que le faltan el respeto constantemente. Mientras que el populacho responde a Jesús, el Mesías confronta a los fariseos y a los religiosos por ser hipócritas, avaros, hasta amar el dinero. Y en Lucas 16 estos mismos religiosos se burlan de Jesús. Y no termina allí. Si lees todo el Evangelio de Lucas, puedes ver que una y otra vez quienes responden al Evangelio, quienes están listos para escuchar y preparados para escuchar lo que tiene que decir Jesús, no son los religiosos. Son los que aquellos que humanamente hablando son los que no valen nada. Y esto no nos tiene que sorprender. Que cuando Jesús sana a 10 leprosos, quien regresó para adorar el nombre de Dios y humillarse delante del Mesías, no fueron los 9 judíos, que conocían la ley, que entendían que iba a venir un Mesías, sino que fue el samaritano, aquel hereje que volvió glorificando a Dios. 10 sanados, 1 regresa. Pero esto no es todo, hay algo más. Versículo 19, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Después de que Jesús haga estas preguntas retóricas y llenas de ironía, ahora vemos esta declaración soberana. Mientras Jesús hacía estas preguntas, el leproso, o digamos el ex leproso ahora, sigue arrodillado delante del Mesías. El samaritano sabía quién era Jesús y durante todo este tiempo está arrodillado adorando el nombre de Dios. Y Jesús, con la misericordia que le caracteriza, le dice, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Jesús le ordena que se levante, ya que seguía postrado. Le dice, levántate, y ahora le invita a irse, a poder irse a casa, a retomar su vida. Le dice, tu fe te ha sanado. La versión de la Biblia de las Américas dice, tu fe te ha sanado. Me gusta más cómo lo traduce la Reina Valera, donde dice, tu fe te ha salvado. Y es la idea de esta palabra, la palabra salvación o liberación. Tu fe, la fe de este hombre le había salvado. Y cuando hablamos por fe, podríamos decir que todos estos hombres tuvieron fe, ¿verdad? Todos habían tenido algún tipo de fe. Claro, los 10 habían confiado en la palabra de Jesús y fueron a presentarse a los sacerdotes. Pero Jesús no se está refiriendo a ese tipo de fe, sino que se está refiriendo al hecho que este hombre había regresado alabando a Dios, en humillación se postra delante de Jesús, porque había entendido quién era este Jesús. Ahora sí, aunque 10 fueron sanados, 1 es salvo. Solamente 1. Y esto también era común en Israel. Cuando Jesús estaba en la tierra, el mismo Jesús dijo que son muchos los llamados, pero pocos los elegidos, en Mateo 22:14. El ministerio de Jesús fue caracterizado por esto. Muchos habían recibido los beneficios de Jesús. Muchos habían venido a que Jesús les sane, le alimente. Muchos habían venido a escuchar la enseñanza de Jesús. Pero en verdad, muy pocos respondían en fe.
Muy pocos respondían al mensaje de salvación. Y los mismos judíos, aquellos que tendrían que haber estado preparados para recibir al Mesías, aquellos que tendrían que haber esperado el reino, son los mismos que le rechazan una y otra vez. Son los mismos que reciben los beneficios y se van sin agradecerles. Son los mismos que no reconocían quién era Jesús. Mirad justamente después de estos versículos, en Lucas 17:20. Mirad lo que dice, y esto aquí está por diseño, para mostrarnos lo que estaba pasando en el ministerio de Jesús. Mirad lo que dice Lucas 17:20. Habiéndole preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús le respondió y le dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios estaba en medio de ellos y no se daban cuenta. Todos estos habían experimentado la gracia común de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y nada. De hecho, estas mismas personas iban a ser quienes directa o indirectamente crucificarían al Señor de gloria. Pero el samaritano, de quien no se esperaba nada, es quien reconoce quién era Jesús. Esta historia parece un microcosmo del ministerio de Jesús en la tierra. Un microcosmo es como un universo pequeño, algo hecho a escala. Un ejemplo de lo que pasó. Y esta historia lo es. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús vino a salvar la casa de Israel, pero ellos fueron quienes se habían olvidado de él. Pero los publicanos, los pecadores, los extranjeros, ellos parecen recibir a Jesús como quien es él. El Mesías, el Hijo del Hombre. Esta historia nos muestra la gracia común de Jesús en sanar a 10 personas, pero solamente una es la que es salva. Una sola se da cuenta realmente que Cristo era el Hijo de Dios. Y quizás estés aquí esta mañana y vienes a la iglesia y recibes los beneficios de Jesús, entre comillas. Quizás recibes la gracia común como todos nosotros, ¿verdad? El sol sale para ti, Dios hace llover sobre ti, Dios te da bendiciones, te da la bendición de la familia, de otras cosas, pero nunca has venido humillado delante de Dios por tu pecado. Nunca has venido humillado sabiendo quién es Jesús. La Biblia dice que Dios nos creó y nos llama a dar cuenta de ello. Y Dios nos llama a dar cuenta de nuestro pecado. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y no hay nadie que busque a Dios. Ninguno de nosotros buscaba a Dios. Y que ese pecado nos lleva a una muerte espiritual, donde no podemos tener comunión con Dios. Y ese pecado nos va a llevar a una muerte física, ya que por medio del pecado la muerte entró. Y finalmente, si morimos en nuestros pecados y no nos arrepentimos, nos lleva a una tercera muerte, que es una muerte eterna. Pero hay una muy buena noticia. Al igual que el leproso, si nos arrepentimos delante de Dios, si vemos nuestro pecado como lo que es, una ofensa delante de un Dios santo, y venimos delante de Él en sumisión a Él, entonces la palabra de Dios nos dice que Él nos va a perdonar. Seremos sus hijos. Y por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su muerte y resurrección, podemos ser salvos y nuestros pecados perdonados. Y Dios no nos ve como pecadores, sino que nos ve como a su Hijo Jesucristo. Porque ya no tenemos nuestra propia justicia, sino tenemos su justicia. Si estás aquí esta mañana y no le conoces, o le conoces de lejos, pero realmente nunca te has arrepentido, simpatizas con los creyentes, pero realmente no lo eres. O piensas que eres creyente, pero tu vida no lo demuestra. Querido amigo, quiero animarte a que vengas a Cristo, a que te ampares en Él,
Que vengas como vino el leproso, reconociendo quién es Él y que es el único que puede salvarte. El único. 10-1. 10 sanado, 1 salvo. Una goleada. Muy malos resultados. Podríamos decir, qué fracaso para Jesús. Sana a 10 y 1 solo es salvo. Para nada. El mismo Evangelio de Lucas nos dice en un par de sitios que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Si son muchos los llamados, pero pocos los que responden a ese llamado. Y hay gozo en el cielo por uno que se arrepiente. Esta mañana tienes la oportunidad de venir a Cristo. Tienes la oportunidad de arrepentirte delante de Él. Mi oración y la oración de muchos de los que estamos aquí es que vengas a Cristo esta mañana. Que vengas al único que te puede salvar. Y ven a Él. Y si ya estás en Cristo, agradece al Señor por lo que ha hecho en tu vida. Vive en consonancia con eso. Vive agradecido por lo que el Señor hace en tu vida constantemente. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti. Gracias, Señor, porque hoy es el día de salvación. Yo oro por personas que quizás están aquí y no te conocen. Igual te conocen de lejos, Señor. Oro para que tu Espíritu obre en los corazones para salvación. Señor, gracias por este nuevo día para arrepentir. Señor, que tú obres. En el nombre del Señor Jesús. Amén.